Ya esta es la tercera actividad que hacemos juntos. La primera la hicimos el año pasado en temas de diseño, moda, ecofeminismo y decolonialidad. Ustedes van a ver que aparece la palabra ecofeminismo. Hicimos un e-learning a principio de año de análisis ecofeminista de la moda, voces, debates y no sé qué más, no me acuerdo el título. Simplemente para aclarar de que el ecofeminismo no es solo la integración de lo ambiental y lo feminista, sino que esas dos cosas tienen que darse en un marco de decolonialidad. O sea, sin decolonialidad el ecofeminismo no existe. Y desde lo personal yo quiero reconocer una cosa de María Eugenia, lo voy a decir muy, y no es una exageración. Mientras yo estoy dando el primer paso para avanzar, ella fue y volvió. ¿Está claro lo que quiero decir? Así, así de literal. ¿Ok? Ojalá, yo a ella le digo, ojalá que cuando yo hubiese tenido la edad que tiene ella, hubiese sido como ella. Pero bueno, el destino me hizo cuadrado y acá estoy. No. Así que, María Eugenia, es toda tuya la conversación, no la clase. Así que Bueno, nada, adelante. bueno, gracias por la presentación. Igual yo te digo que son distintos recorridos para hacer las cosas, así que independientemente de la edad y la velocidad. Bueno, primero gracias por la invitación, por querer disponerse a este ratito para escuchar un poco lo que tenía para contarles. Eh, Miguel dio una presentación muy linda e intuyo que una parte también de lo que queríamos traer acá a esta conversación es, eh, bueno, como saben por los títulos, el material que fueron compartiendo, el rol que tienen las economías comunitarias y sociales dentro de los espacios de moda y diseño. Eh, Miguel me convoca a esta temática por tesis de grado. Yo aclaro que no es que me formé en diseño y moda, yo soy licenciada en ciencias ambientales y trabajé los trabajos, valga la redundancia, trabajé en mi trabajo de final de grado, eh, todo lo que eran las economías, las experiencias de la economía social dentro de redes de comercialización, en particular una de alimentos, pero digamos, fui aprendiendo gran variedad de cosas de cómo se integraba eso con las los nuevos paradigmas del ambientalismo en particular y el comercio justo. Entonces, bueno, a partir de todo ese recorrido, eh, saqué algunos aprendizajes que me parecían interesantes para compartir dentro del marco del diseño y la moda, sobre todo porque empiezan a tocar lugares muy comunes en relación a justamente la decolonialidad, ¿no? Y bueno, más paradigmas todavía que surgen cuando nos adentramos ahí. Yo preparé una presentación muy escueta, pero para que nada, estemos medianamente en tema y igualmente ustedes saben que es más conversado que otra cosa. Espero que me estén viendo. Sí. Bueno, bueno, en primer lugar me iba a detener un ratito en lo que es el nombre que Miguel introdujo de economía comunitaria. Ustedes van a ver también que este tipo de economía también se denomina como economía social. Hay varias escuelas que también lo denominan como economía social y solidaria, economía solidaria. Digo, lo aclaro porque capaz se encuentran en distintas nomenclaturas esta definición. Eh, la realidad es que parece, al principio, a mí siempre me interesaron mucho los temas económicos y de hecho, una de las carreras que iba a estudiar, y en ese momento Miguel me atajó, era economía. Y
Lo que pensaba cuando me adentré un poco en esta frase o en este título es que es un poco redundante, ¿no? Porque la economía es una ciencia social per se. Entonces, ¿por qué haría falta aclararle la parte social a una ciencia que ya lo es? Es como que digamos, no sé, eh, sociología social, ¿no? Es como algo que parecía absorberse. Eh, y empezando a estudiarlo y leyéndolo, fui entendiendo por qué se estaba diferenciando. Porque la economía había perdido, la economía desde su concepción más clásica, había perdido su componente social en cuanto a para quién se estaba enfocando toda esa energía y nuevas tecnologías en relación a la producción, a las distintas provisiones de servicios. Y por eso es que empieza a surgir una nueva corriente en toda esta economía, marcado en particular por puntos temporales recontra importantes. En este caso, yo lo que fui analizando, lo que más investigué fue el desarrollo que tuvo en particular en Argentina, pero guarda muchas similitudes con otras regiones de Latinoamérica, eh, porque, bueno, vieron que la historia latinoamericana en muchas cosas va siendo medio análoga, paralela, capaz con separaciones de décadas, pero suelen estar marcados por puntos en la historia bastante contundentes en periodos medianamente parecidos. Entonces, en esto más lo aclaro, más que nada para que tengan sus eh, adaptaciones locales que necesiten. Yo empecé a estudiar este tema a partir de lo sucedido en Argentina, a partir de la crisis socioeconómica del 2001. Eh, a partir de ahí veo las distintas investigaciones iban mostrando que había un ápice, ¿no? De un super afloramiento de lo que eran las experiencias de la economía social y comunitaria. Y esto me parecía muy, muy relevante. En Latinoamérica, históricamente, han habido muchos movimientos y muchas experiencias de economías sociales. Ahora me voy a detener un poquito más en la definición, pero quería ir un poquito más por la historia antes de llegar a la definición. Eh, y eran particularmente formadas por grupos de migrantes en general que empezaban a habitar las tierras y a producir en ellas y se conformaban de una componente más asociativa, más de reconocernos como personas con un grupo de valores comunes y que nos es mucho más simple y mucho más práctica eh, la elaboración de nuestras actividades. Eh, la realidad es que las distintas experiencias de la economía social fueron mucho, si bien fueron múltiples, fueron bastante menores a lo que se vio, al menos en Argentina, en el 2001. En el 2001 hubo realmente un estallo de un montón de cosas, pero en particular también de las nuevas experiencias de la economía social. Y acá sí voy a llegar a la definición, no sé si lo han escuchado alguna vez este término en particular en algunas de sus áreas académicas o de interés, pero la economía social básicamente pone en el centro de su objeto de trabajo la reproducción de la vida. Esto con todas las diversidades que sugiere, ¿no? Estamos hablando de cómo reproducir y qué vías reproducir y cómo se da lugar a esas reproducciones sin perjudicar los distintos límites y esferas que plantea nuestro ecosistema. Es decir, que no va a buscar la reproducción de utilidades per se, en esa teoría clásica que se nos decía que la economía lo que busca es básicamente cómo gestionar los recursos limitados para la maximización del beneficio. Bueno, eso en la teoría clásica se interpretaba como una maximización del beneficio monetario o de capital, en sentido de tierra, trabajo, capital, eh,
sino que lo que va a buscar la economía social es decir, esto no nos llevó a como a un estadio equilibrado de las condiciones de vida, estamos perjudicando nuestro entorno en términos ambientales, a las personas en términos de las desigualdades, y siguen imperantes las mismas desigualdades que hemos conocido durante toda la civilización moderna, ¿no? Entonces, capaz, nuestra manera de producir es donde tenemos que hincar como el diente para revolucionarla en un sentido de poner el foco, el objeto social en donde realmente queremos reproducir, ¿sí? No tanto las ganancias, sino más bien en las familias, en las condiciones y los valores sociales, en objetivos para educación, siempre partiendo de la base de un sentido comunitario. Y esto es clave para la constitución de las experiencias de la economía social. La clave no está en solamente buscar reproducir nuestro beneficio para hacer una división cual dividendos, ¿sí? de partes y de utilidades, sino más bien concentrarnos en que nuestra actividad sea para la reproducción de las experiencias que conforman nuestra vida. Entonces, a partir de ahí nos permite todo un abanico de prácticas económicas que no tienen que ver solamente con cuáles sean las más rentables, las mejores o el mejor nicho de mercado, cómo colocarlo en temporada, en espacio geográfico, sino que ahí entran en juego las experiencias propias de cada uno de las cooperativas que van a permitir su colocación en el mercado. Es decir, cuando estamos hablando de economía social, todas estas experiencias que les estoy contando, de cómo generaron su pico a partir del 2001, dieron lugar a un auge de, por ejemplo, experiencias con agrupaciones de trabajadores que recuperaron fábricas que estaban abandonadas o, bueno, ya que entraban a la quiebra, en vez de ser echados. Al mismo tiempo, agrupaciones de personas que se dedicaban, en ese momento se conocía como el cirujeo, ¿sí? La recolección de materiales para darles un reciclaje o una recuperación, y que iban tomando como entre ellos mismos la noción de la cooperación y la asociación para garantizar una actividad que, independientemente del prestigio o no prestigio que tuviera, le llevara el pan a la mesa. Parece una cuestión súper de supervivencia, ¿sí? de mera como no me sale la palabra, de poder satisfacer esta de mera satisfacción de las necesidades básicas, pero es en realidad las que se buscan restaurar, ¿no? Porque frente a las crisis socioeconómicas, y a esas le podemos sumar las crisis ambientales que vamos a ir teniendo y estamos introduciéndonos poco a poco, las que más se ven perjudicadas cuando avanzamos, ¿no? O nos cebamos mucho en la reproducción de utilidades. Y de esa manera, a partir de este foco de satisfacer nuestras necesidades básicas, pero sin considerarlas básicas, considerándolas como el centro realmente, es que van creciendo estas experiencias de economía social y permiten ir superando las adversidades del entorno. Frente a esto, ¿no? de poner como en eje las necesidades o los objetos que casi no se pensaban previo al 2001, ¿sí? en todas los desarrollos que habían entre los 80 y los 90, que no se pensaba en estas necesidades como primordiales, la composición de las cooperativas de trabajo en la economía social realmente fueron un enclave, ¿sí? Una manera, un espacio de resistencia, y ahora me voy a explayar un poquito en eso, frente a un contexto no solamente local, sino también regional, que estaba mostrando
su quiebre, que no era capaz de todo, no era omnipotente. Y frente a uno de los mayores golpes que puede haber a todas las instituciones y a los sistemas económico-productivos de un país, y la asociación es lo que sacó a muchísima gente del hambre. Es decir, fíjense cómo volver a poner en eje la reproducción de la vida rescató a muchas personas de crisis, ¿no? De distintas índoles, porque recordemos que frente a crisis, y por más que en este yo les hable del ejemplo de la crisis del 2001, hay muchísimas otras, en otras regiones se habla de la crisis, por ejemplo, en Estados Unidos se puede hablar de la crisis del 2008, que siempre golpea a muchísimas clases sociales, y en particular siempre golpea un poco más, ¿no? a las más vulnerables. Entonces, está bueno aprender de estas experiencias como de rescate de las economías cuando nos golpeamos con estas realidades muy críticas. Sobre todo, y eso sí ya desde mi impronta como más ambiental, sobre todo cuando cada vez el entorno externo va a ser más difícil de cambiar y sobre todo de tolerar, ¿no? Cada vez se nos manifiestan mucho más explícitamente los límites que tiene el sistema socioecológico. Entonces, está bueno reaprender o detenernos un poco en cómo se adaptan las economías a esos entornos de crisis. Bien, y bueno, acá me gusta puntualizar que básicamente en la economía social estamos contando o estamos viendo experiencias de historias, capaz a veces trágicas o no muy trágicas, que crearon nuevas historias, ¿no? Todo lo que les estoy contando, toda esta experiencia previa de crisis, es la que permitió dar un terreno muy fértil a que se catapultaran muchísimas personas que aportaban su fuerza de trabajo sin una condición o una meta realmente propia, a que se asocien, desarrollen muchísimas habilidades y desarrollen también capacidades que capaz no tenían previamente, porque se les permitió dar ese lugar a la decisión y a la transparencia en un entorno de trabajo. Muchas de las experiencias que yo fui recabando a partir de este trabajo son básicamente capaz fábricas, por ejemplo, ¿no? que se constituyeron a partir de alguna necesidad puntual, como la que les decía, de sobrevivir frente a un contexto de crisis socioeconómica, otras, por ejemplo, que empezaban a partir de una búsqueda alternativa de modelos de producción que fueran con una menor introducción de insumos en el proceso, o simplemente porque no coincidían con los valores sociales que se tenían los lugares de trabajo que incorporaban. Entonces, cada una de esos productos que uno veía en góndola no eran simplemente productos X, sin ninguna diferenciación, sino que detrás de ellos había realmente un grupo de trabajo que compartía y comparte valores y que, debido a su cooperativismo, lograron ponerlo en góndola. Y es otra manera de consumir también. Lo que se veía dentro del ejemplo de comercialización que fue en el que más trabajé, que eran básicamente los nexos, ¿no? De los productos que venían de productores pequeños o medianos hacia áreas de distribución más grandes y sobre todo con envíos a domicilio, etc. Pero lo interesante era que esos mismos comerciantes podían simplemente revender productos como si nada, pero también trataban de hacer esta comunicación de esos valores cooperativos que estaban detrás de sus correspondientes proveedores. Algo que se va perdiendo muchas veces cuando pensamos en esquemas de producción y de distribución de gran alcance, ¿no? Un tema que siempre surge cuando se habla de experiencias de cooperativas, de, bueno, cuál va a ser el alcance de su trabajo, ¿no? Como si el desarrollo realmente estuviera medido solamente por cuántos países tienen o en donde ha desembarcado ese producto, en cuántas tiendas se ha
podido materializar esa venta que uno tanto espera. Digamos, siempre parece ser como ese talón de Aquiles que se piensa de las experiencias cooperativas, obviamente por una imposición de una matriz de crecimiento a la que hay que ir o a la que hay que apuntar, y no necesariamente es lo que se ve ni tampoco lo que necesitan esos productores y distribuidores. Siempre existía dentro del análisis de la economía social como esta idea de que no existe o no va a haber una extensión tan grande, como que va a ser limitado lo que puedan producir y sobre todo, bueno, obtener a cambio de su trabajo, porque el alcance o la extensión de su trabajo va a ser poco. Y la realidad es que observando en experiencias de comercialización no se perdía esa impronta, no realmente, no es que la cooperativa que los comercializaba iba como a pérdida, iba, o sea, le iba bien, iba extendiéndose y tenía una trayectoria de desarrollo. Entonces, en eso también quería contarles que, bueno, son justamente historias de productores que pueden irse concatenando con nuevas historias de distribución y que dan lugar a una expansión de la economía en red. Ahora, les decía, bueno, hoy se ve que me comí bastantes letras en las diapositivas. Les decía que es un espacio de resistencia al espacio cooperativo. ¿Por qué? Porque a diferencia de cómo nos invita o nos obliga la sociedad a funcionar, no es un espacio que tenga por finalidad la maximización de utilidades, tener más flota de autos o más locales o más empleados, etcétera, sino que va en una dirección mucho más predominante hacia la reproducción de las vidas, que las personas que forman parte de esta cooperativa puedan, digamos, mantener a sus familias, estar con sus familias de manera presente, pero que el trabajo no sea el eje fundamental de su vida, sino que sea un medio para un fin, pero igualmente tratar de hacerlo lo más ameno posible. Entonces, esta característica, ¿no? Como más, me quedaron al revés, la exógena, que sería buscar que la cooperativa sea distinta a lo que el entorno nos marca, es justamente una resistencia muy interesante, ¿no? Como la asociación puede hacernos poner como una especie de coraza frente a cómo se desarrollan o se dan lugar los emprendimientos productivos en muchas partes del mundo. Y sobre todo esto de la endógena venía a colación con lo que les contaba previamente de las historias anteriores, de cómo frente a las adversidades o los límites que plantea nuestra sociedad, nuestro planeta, nuestra historia, la sociedad misma, ¿no? A veces en términos de discriminación, cómo eso puede hacer surgir nuevas experiencias cooperativas. Esta idea de cómo se asocian las personas en función de sus similitudes, no para quejarse y como padecer esas diferencias, sino también para producir desde la adversidad y desde la marginalidad, es realmente otro ejemplo de cómo hay una fuerza endógena que les permite resistir y transitar esa adversidad. Les pongo un ejemplo también, no sé, trabajadores marginalizados, trabajadores que son discriminados o gente en extrema situación de pobreza que encuentra una actividad que las rescata de eso, como son las cooperativas textiles, travesti trans, son súper interesantes en cuanto a cómo logran asociarse a partir de una similitud para hacer como esta lucha de manera colectiva, pero sobre todo productiva, ¿sí? En términos de no quedarse sentados eh, padeciendo esa adversidad o esa discriminación, sino buscando que esa sea su historia, ¿sí? No me está pasando, un cachito. Ahí va. Bueno,
En segundo lugar, y en tercer lugar igual, ninguno de estos ejemplos de enclaves, digamos, son inocuos a las los distintos cambios que va teniendo la sociedad a lo largo del tiempo. Pensemos desde el 2001 para acá, en el caso de lo que yo venía mirando, realmente no fue nada igual el mundo. Hubieron cada vez nuevos valores, eh, hubieron cada vez más planteos y cuestionamientos acerca de cosas que creíamos aprendidas, pero las tuvimos que reaprender, pero también las elegimos reaprender, ¿no? ¿Cuántas marcas, si se quiere, o espacios de producción no han querido mantenerse en ese espacio de continuo debate o cuestionamiento? Y en eso es donde los trabajos cooperativos o experiencias de la economía social realmente muestran sus ejemplos de cómo pueden incorporar esos paradigmas. Ya que surgen como un espacio de resistencia, están acostumbrados a el cuestionamiento a los estándares, ¿no? De todo tipo, estándares de producción, estándares productivos, estándares sociales, de género, de raza, si se quiere decir de esta manera. Eh, entonces, evidentemente, es una práctica que ya tienen incorporada y que les facilita, les aporta una ventaja a cómo van a adaptarse a a los distintos planteos que la sociedad se va haciendo, unas preguntas que se van a hacer. Eh, y eso es lo que demuestra que también permiten una constante transformación. Están todo el tiempo revisionando estos mandatos, por así decir, que va exponiendo, se va exponiendo en su trabajo. A ver, la manera que tiene la sociedad de producir distintos elementos para la comercialización, como así también su relación hacia los recursos naturales o hacia distintos espacios, y que vienen a partir de un grupo social, ¿sí? Que se reúne para poder gestar ese producto, lo que muestra es que se reproducen las mismas estrategias o los mismos modos, los mismos hábitos que están en la sociedad que los gesta. Si voy de vuelta por si di una vuelta muy grande. Eh, digamos, las maneras que tienen los grupos que buscan trabajar en cierta actividad van a reproducir las distintas igualdades o desigualdades que estén presentes en el grupo que les da origen a esos productos, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, de cómo se relaciona una determinada sociedad con su ambiente lindante, lo que se ve es que este formato de relación es bastante parecido a cómo esa sociedad se concibe a sí misma y dónde están las desigualdades en esa misma sociedad. Entonces, para este mismo recurso natural, vamos a ver que la distribución de este recurso va a ser desigual en ese grupo porque claramente se reproducen, las cartas se dan, digamos, de la misma manera. Esa sería como la metáfora, ¿sí? Las cartas se reparten de la misma manera que se estaban dadas las reglas en este grupo. Entonces, realmente, frente a esto que le sucede a cualquier grupo, a cualquier cooperativa, realmente es interesante cómo se van adaptando, cómo van adaptando los mandatos de género hacia, hacia su trabajo diario, cómo van adaptando su percepción de los racismos, cómo van adaptándose en términos de el mandato productivo o de desarrollo económico que se supone que tienen que tener como empresa. Bueno, y sobre todo cómo se van adaptando frente a su concepción de los límites ecológicos, ¿no? En particular, sobre todo las cooperativas agrarias o las que son de productores de trabajo más directo hacia la tierra, si se quiere. Entonces, frente a esos nuevos ejemplos es que se van dando estos lugares de transformación. Bueno, evidentemente no es una tarea fácil, o sea, las cooperativas les pasa como a cualquier persona que busca estar
medianamente en tema o medianamente incluido dentro de esos cambios generacionales o de paradigmas. Es difícil transitar esas contradicciones de manera constante, ¿no? Cada vez más rápida, sobre todo. Pensemos que muchos ejemplos cooperativos capaz tienen una composición etaria bastante diversa, entonces eso hace que capaz sea distinta la predisposición a esa adaptación. Entonces, cuenta, en esos espacios siempre van a haber capaz más dificultades o no. Y fíjense todos los distintos paradigmas en los que se pueden ir enmarcando, ¿no? Los espacios cooperativos. No solamente eh, los feminismos, ¿no? Estos trabajos de las cooperativas, de decir, bueno, estas cosas están pasando capaz afuera, pero realmente nos está pasando algo parecido como cooperativa. Puede ser que estemos dejando, por decirles un ejemplo muy sencillo, las mujeres solamente son las que toman notas de nuestras reuniones o nuestras actas. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres o las disidencias dentro de nuestros roles cooperativos? Siempre tienen las mismas funciones, les estamos dejando tomar decisiones, les estamos dejando que sean, por ejemplo, propietarias de cierta parte del capital social. Eh, Son preguntas que de a poco empiezan a percolar en estos espacios. También, y todo el esquema de colonial, ¿no? Realmente, esto capaz es como el paraguas más grande, pero decirlo como realmente queremos apuntar, por decirles algo, a que nuestros productos sean de alcance masivo, que sí o sí tenga que estar globalizada su distribución. ¿Realmente queremos llegar a eso con un precio bajo o queremos buscar un comercio justo que apunte hacia la transparencia productiva en toda su cadena de valor para llevar a los consumidores el mejor producto posible y que también sea un precio posible para esas personas, ¿no? Todos esos cuestionamientos está dentro de un paradigma de colonial también, porque recordemos que dentro de lo opuesto, o sea, los esquemas más coloniales, van a buscar siempre la maximización de toda la utilidad que tenga ese recurso. No van a pensar tanto en buscar un precio adecuado para, no así los espacios que salen de paradigmas más decoloniales, ¿sí? De que todas las personas puedan tener acceso a ese recurso. Lo mismo con los racismos, uno a veces piensa, bueno, no, capaz es un tema que no tanto, porque mirá, nuestra composición es súper diversa, pero también pueden ubicarse estas dudas dentro de los sistemas cooperativos cuando lo mismo que sucedía con los feminismos, ¿no? Esta distribución desigual de las decisiones o de las actividades según los orígenes que tengamos, ¿no? ¿Quiénes son los productores? ¿Quiénes son los que toman decisiones? ¿Quiénes son los que trabajan en, no sé, en los roles capaz más duros de esfuerzo físico y cuáles los más son intelectuales? Bueno, ahí hay sesgos étnicos, ¿no? De cuáles son como las personas más aptas o menos aptas, en las que no solamente como sociedad nos vamos adaptando, sino también, o nos vamos repreguntando, sino también estos ejemplos de cooperativa. Tengamos en cuenta que muchas veces la riqueza que tienen estos espacios es que son menos personas, menos participantes. Entonces esto permite mejor ida y vuelta de estos cuestionamientos que quizás un directorio empresarial con inversores extranjeros, qué sé yo. Entonces, este tipo de preguntas son mucho más permeables. Y por último, no menos importante, los ecologismos. ¿Cuál es nuestra ética en función de los recursos naturales? Algo que quizás antes no se pensaba porque se daba por sentado que era absolutamente una cuestión utilitaria. Los recursos naturales están para que los aprovechemos y saquemos plata de esto. Bueno, ya no tanto, ya la sociedad no piensa tanto así, tampoco los consumidores de los productos que dan estas cooperativas. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos
y preguntarnos internamente cuál va a ser nuestra mirada en función de ese planteo, ese nuevo dilema o como postura ética, si se quiere, en torno a los recursos naturales según nuestras correspondientes cosmovisiones. Una riqueza que plantean sobre todo las cooperativas latinoamericanas es no solamente plantearse esto, todos estos paradigmas como algo nuevo. Hay muchas que les decía anteriormente, que no solamente fueron por una componente de supervivencia, ¿no? De supervivencia para poner el pan en la mesa, sino también supervivencia cultural. Esta manera de asociarnos para producir, en muchos ejemplos, y también uno de los textos que mostraba, les había compartido Miguel previamente, mostraba que también el trabajo cooperativo les permitía eh, vivir en sociedad con los valores de las correspondientes cosmovisiones que identifican a esa cooperativa. Es decir, yo quiero trabajar en un lugar donde se respete mi cosmovisión o mis valores religiosos o espirituales en torno a cierta temática, o que yo pueda maternar con determinadas condiciones y no en condiciones de esclavitud. Yo quiero que se respete la vida y se reproduzca la vida en este sentido. Bueno, y ahí hay riqueza en la constitución de trabajos cooperativos. ¿Sí? Eso, sin dudas, es resistencia. Bueno, nada, me estoy quedando sin tiempo, pero en realidad ya terminó, Miguel, así que esto es para mostrarles ejemplos bueno, este trabajo que yo había hecho. Eh, no solamente las cooperativas de comercialización como las vemos, sino también esto, ¿no? Cooperativas de cualquier actividad que pensemos, también en el trabajo agrario, y cómo puede mantenerse los valores del comercio justo en distintos eslabones de la cadena de valor. Así que bueno, esto es como mi explicación de la adaptación de la economía social o comunitaria hacia ejemplos más concretos y cómo se van adaptando a estas actividades productivas. Eh, Me interesaba también abrirles el debate en este sentido hacia el tema que capaz más los convoca de el diseño y la moda, ¿no? Por supuesto que siempre tiene ese arraigo necesario o ese origen necesario del productor primario, y cómo esos valores se van trasladando a la cadena de valores en general. Eh, Así que ese es mi marco.